En el 2007, Christianity Today publicó un artículo llamado Joven, Inquieto y Reformado, donde hablaba básicamente de cómo el calvinismo estaba captando la atención de un gran número de jóvenes en todas partes del mundo evangélico estadounidense y estaba sacudiendo literalmente a las iglesias. Se hablaba de una predicación enérgica, una predicación sintetizada, se hablaba del énfasis en la vida espiritual, del no nacimiento, se hablaba del énfasis en el arrepentimiento que estaban atrayendo a cientos y miles de jóvenes en todas partes, en todas las iglesias de Estados Unidos. Dentro del artículo se hablaba también de cómo jóvenes que estaban acostumbrados a una suerte de monotonía eclesial de pronto se vieron impactados, sorprendidos por la aparición en la escena de ciertos predicadores como John Piper, Paul Washer, Mark Driscoll, Joshua Harris, entre otros, que no solo levantaban la voz, que era algo muy peculiar ya, sino que parecían predicar con una pasión y una convicción genuina que llamaba al arrepentimiento, que hacía énfasis en el nuevo nacimiento, que hablaba de la vida espiritual sincera, y se decía que entre estos predicadores se sentía el espíritu de Jonathan Edwards, de Leonard Ravenhill, de Stott, de Owen. Era una conexión con los grandes movimientos espirituales del pasado. The reformers didn't call themselves reformers, they just wanted to be biblical. And you can sit in Starbucks all day long with your skinny jeans on and talk about reformers, or you can pick up a Bible and start getting biblical. De repente los sermones de estos predicadores, que quizá en tiempo pasado eran comunes, pronto se volvieron virales a causa de las redes sociales y encendieron el fuego de un sinnúmero de jóvenes que vieron en dichas expresiones sinceras de fe una motivación para levantarse de su quizá monotonía espiritual o letargo espiritual. Romans 8:35-37. Tribulation and distress and persecution and famine and nakedness and danger and sword cannot separate us from Christ, because in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Por supuesto, las dudas empezaron a surgir, ¿no? ¿Cómo es que no me había dado cuenta de todo esto? ¿Por qué estas doctrinas tan importantes me fueron veladas por tanto tiempo? ¿Por qué mi pastor jamás ha hablado de esto en la iglesia? Entre otras muchas preguntas que empezaron a surgir. Un tiempo después, esbozos de teología reformada empezaron a inundar la literatura del mundo evangélico, y el mundo evangélico empezó a ser partícipe de lo que Laura Wilkins llamaría acertadamente un genuino avivamiento calvinista liderado por jóvenes inquietos. De hecho, antes de que se le conociera como nuevo calvinismo, se le llamó jóvenes inquietos reformados. Y es que, a diferencia de los baby boomers que ya habían sido partícipes de sus propios eventos espirituales décadas pasadas, este movimiento estaba surgiendo específicamente entre la generación millennial, jóvenes inquietos que habían nacido y crecido en el inter del desarrollo tecnológico del siglo XX y que empezaban a escuchar con ímpetu de boca a algunos predicadores sobre nacer de nuevo, sobre arrepentirse, sobre dejar de ser niños en la fe, sobre dejar la inmadurez espiritual y empezar a comprometerse con la vida espiritual genuina y madura. Surgieron entonces los congresos Passion, que alternaban entre el énfasis del concierto musical, herencia del mundo carismático, con el grueso del saber teológico, y llegaban a reunir hasta 25,000 personas. Es decir, el movimiento estaba en pleno auge, creciendo en el 2006, en el 2007, de forma apabullante. De alguna forma se empezó a dar una simbiosis entre el movimiento musical carismático con la profundidad de la fe calvinista, y aquello era un tremendo éxito. En palabras de John Piper, Passion ejemplifica cómo los calvinistas de hoy relacionan la teología con cuestiones de la vida cristiana, como la oración, el gozo y las misiones. No van a abrazar tu teología a menos que hagan que sus corazones. Esas eran las palabras de John Piper en el 2006 y en el 2007. Joshua Harris, por su parte, famoso por haber escrito Le dije adiós a las citas, afirmaba que lo que este nuevo movimiento estaba logrando era simplemente rescatar la catequesis, es decir, el discipulado, que estaba muerto o había sido sustituido por un deísmo terapéutico moralista, en donde la intención primaria era que la gente se sintiera bien. En ese entonces estaba en auge, por ejemplo, las mega iglesias con 5 pasos para sentirte bien, 5 pasos para ser exitoso, etc. Y el calvinismo irrumpió con toda la fuerza, no haciendo que la gente se sintiera bien, sino que irrumpía en la predicación con la soberanía de Dios y el arrepentimiento que llevaba sin duda a las personas a dejar de verse ellas mismas para ver a Cristo. De manera que el movimiento empezó a convertirse en un avivamiento genuino que estaba enraizándose en el tejido social de una sociedad evangélica desgastada, sobre todo por el exceso del neocarismatismo, el progresismo y los movimientos emergentes. Por su parte, Mark Driscoll hablaba de la poca creatividad de hacer una transición entre las generaciones pasadas y las generaciones nuevas. En su momento honesto, a pesar de que R.C. Sproul era considerado por muchos jóvenes como una Dalit de esos pensamientos que ellos querían albergar, a su vez también les causaba extrañeza que este abuelito fuese tan crítico con la música. En eso se demostraba que la antigua generación y la nueva generación no se entendían plenamente, y fue algo que, según Piper, logró hacer de forma impresionante. En el 2009, la revista Time le dedicó un artículo extenso al fenómeno, y The Christian Century replicó algunas de sus observaciones, asegurando que el nuevo calvinismo, como se le empezó a conocer, se estaba convirtiendo en una de las 10 ideas que estaban cambiando el panorama evangélico del mundo, estaban cambiando el panorama del mundo evangélico estadounidense y enraizándose en el tejido social de las comunidades evangélicas estadounidenses. Nombres como Albert Mohler, John Piper, Paul Washer, la música de David Crowder Band, Curtis Boyce Allen, entre otros, hicieron que John Owen, que Juan Calvino, que Lutero,
que Jonathan Edwards de repente se volvieran pilares de la nueva vida espiritual del siglo XXI. De repente las grandes confesiones reformadas fueron desempolvadas y Calvino fue traído de nueva cuenta a la escena, obviamente con una renovación típica de los millennials. Unos años más tarde, Colin Hansen publicó un libro que sintetizaba las cuestiones de cómo este nuevo movimiento estaba arrasando literalmente la dinámica espiritual de Estados Unidos y se mostraba muy positivo en sus fortalezas, entre las que destacaba por supuesto el acróstico del TULIP, asegurando que era una síntesis que evocaba lo mejor del pensamiento calvinista, sin darse cuenta lamentablemente que esto sería en cierta medida parte del futuro fracaso del movimiento, dado que se gestaba hacia dentro del movimiento una gresca, una lucha contra un rival que iba a surgir en la escena. Muchos jóvenes empezaron a reducir la fe reformada al famoso acróstico y algunos todavía más extremos empezaron a reducir particularmente la fe reformada a un debate sobre la pérdida o no de la salvación. Pero todavía en el 2017, declarando una década de glorias y triunfos, salió a escena un documental muy famoso llamado El Calvinista, que mostraba por qué el calvinismo había tenido tanto auge en la década pasada, sobre todo en los jóvenes. Podcasts como Reformed Pop y páginas como Reformed Pop llamaban a los jóvenes a la unión teológica con miras a no dejar morir el movimiento, sin darse cuenta que su decadencia había iniciado justamente internamente, con lo que se gestaba hacia adentro de las conversiones que se daban entre los jóvenes, que entraban en la famosa jaula. Y sí, se le denominó jaula a una faceta de la vida de estos nuevos calvinistas en la que tomaban una postura bastante radical, bastante reticente hacia los demás cristianos y enfatizaban sobre tópicos de una forma exagerada, por ejemplo sobre la predestinación, sobre la pérdida de la salvación, haciendo de la riqueza de la fe reformada y del calvinismo una simplificación caricaturesca que les costaría muchísimo a largo plazo. Si bien este fue un fenómeno típicamente estadounidense, también hay que decir que rápidamente fue emulado en gran parte del mundo por muchos jóvenes que vieron en el calvinismo una salida justa a la cadencia espiritual de Occidente y buscaron por medio del contacto con las enseñanzas reformadas una revitalización personal de su propia fe, como en otros tiempos lo buscaron a través del wesleyanismo, de los movimientos de santidad, de los puritanos, etcétera, etcétera. La era de las campañas evangelísticas a las que acudieron en masa los baby boomers, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, de la mano de Bill Graham o Jim Swaggart, se abría paso al nuevo movimiento de millennials de redes sociales y certezas teológicas e intelectuales, catalizados por el asco a los movimientos emergentes, movimientos progresistas homosexuales y los excesos del neopentecostalismo y carismatismo. Así que estaban movidos por un deseo genuino de conectarse con una fe histórica robusta que fuese el motor que impulsara a estos jóvenes a vivir una fe revitalizada de la mano de ciertos predicadores que les indicaban el camino. No obstante, como todo movimiento, tuvo que bregar con sus propios problemas que quizá fueron los que lo llevaron a su declive. Los problemas de Mark Driscoll fueron famosos, también la deserción de Joshua Harris de la fe, entre otras cosas que empezaron a hacer que el movimiento se tambaleara sin dejar de lado la gresca interna que se empezó a gestar entre los convertidos que caían en el jugo del calvinismo. Y uno de estos problemas fue el arminianismo. Pronto el movimiento calvinista o nuevo calvinista o de jóvenes inquietos reformados pasó de luchar contra la decadencia espiritual en la que estaban inmersos, que se propugnaba por medio de los movimientos emergentes, movimientos progresistas o por los excesos del carismatismo y neopentecostalismo, y luchar exclusivamente contra el arminianismo y más específicamente contra los arminianos, a quienes empezaron a considerar sus rivales a vencer, sin detenerse a pensar que los arminianos y muchas comunidades que suscribían a dicho pensamiento eran sus hermanos y que tenían vidas espirituales tanto o más válidas como las que ellos querían vivir dentro del calvinismo. Entonces, al hacer del arminianismo su enemigo a vencer, su exclusivo enemigo a vencer, prendieron obviamente las alarmas de un gran sector de denominaciones cristianas y de pensadores cristianos que empezaron a ver este sincero movimiento calvinista como una amenaza. Así empezó a surgir un movimiento de contrarrespuesta del lado arminiano que buscaba pertrechar a los creyentes, protegerlos de lo que parecía estarse convirtiendo en un movimiento sectario de jóvenes que pasaron de tener fe a volverse fanáticos. Así que muchos jóvenes que se sentían noblemente atraídos por la nueva forma de vivir la espiritualidad a través de los nexos con el calvinismo, que se vieron repelidos por los ataques a sus cosmovisiones o a su vida espiritual, en donde se les empezó a llamar a arrepentirse de ser arminianos, en ocasiones se les empezó a llamar herejes o semipelagianos, y esto obviamente fue demasiado para jóvenes que sinceramente querían formar parte del movimiento. Esto obviamente estaba asociado a la visión limitada que estos jóvenes calvinistas en la fábula tenían, es decir, los jóvenes aunque estaban comprometidos con un celo sincero, parece ser que borraron rápidamente los límites de lo que era la iglesia. Pensemos un momento en esto. Lutero estaba motivado en gran parte por la preocupación por sus feligreses. Calvino fue impulsado por el celo de purificar la iglesia y sus feligreses. Zwinglio y Knox tenían motivaciones similares, así que los reformadores no reconocerían ni aceptarían una recuperación de la teología que no estuviera unida a la iglesia al servicio de ella. Es decir, cuando surgieron fenómenos tales como los que surgieron en los tiempos de la Reforma, surgieron fenómenos similares, grupos que no se insertaban dentro de la temática ni de la dinámica de la iglesia, y aunque tenían buenas intenciones y quizá podían compaginar con los reformadores en ciertos aspectos espirituales, los reformadores los rechazaban porque no
no era un avivamiento o una revitalización que se gestara hacia adentro del propio movimiento eclesial. Así que en algún momento la visión de la iglesia quedó reducida al calvinismo dentro de estos jóvenes, donde se decía sin reparos básicamente que el calvinismo era el evangelio, lo que obviamente para muchos fue una exageración, un exceso, una extralimitación de lo que el propio Calvino jamás hubiese dicho. Basado en estas nuevas realidades innegables fue que Michael Hurton publicó un artículo donde habla de cómo el protestantismo tenían que ser partícipe nuevamente de ver cómo los radicales ganaban terreno, los progresistas, los neocarismáticos y otros movimientos iban ganando terreno a causa de que lo que parecía ser un movimiento de avivamiento genuino dentro del calvinismo se había abocado a empezar a pelear contra sus hermanos arminianos, lo cual era ridículo, lo cual demostraba que había una emulación limitada de los conceptos y de las personas a quien se decía seguir. Mucho de este nuevo calvinismo tuvo un enfoque netamente intelectual y parecía carecer del espíritu de oración que lo soportase, del espíritu de ayuno, de ese espíritu de templanza, de humildad que caracterizaba justamente a quienes buscaban emular. Es decir, Lutero, Calvino, Edwards, Owen, entre otros muchos, tenían una rica vida de oración, una vida de oración y ayuno. Y obviamente esto no estaba siendo emulado por estos jóvenes calvinistas que estaban en el jaula, que lo único que estaban demostrando era un celo infundado hacia sus rivales a vencer, que eran los arminianos, que en última instancia eran sus propios hermanos, lo que lo llevó a ser un movimiento excesivamente teórico que redujo la vida espiritual a conocer esta o aquella doctrina y que le dio un soporte muy intelectual pero carente de la base espiritual que lo sostuviese. Por lo que aunque no estoy contento con la paulatina decadencia que el movimiento ha tenido, creo que el joven calvinista tiene mucho que aportar a la dinámica religiosa si quizás sea capaz de seguir algunos puntos a considerar. El primero de ellos, si me permiten, creo que es la organización. En esto, creo que Wesley se destaca muchísimo en el mundo evangélico. Este fue el gran legado de John Wesley que hizo que, a diferencia del metodismo inglés de su contraparte, George Whitefield, que era calvinista, el metodismo wesleyano se esparciera con mucha más eficacia en América. Wesley no solamente enseñaba, ni ponía énfasis en llenarle la cabeza a las personas de teología, sino que estructuró en bandas, en grupos, en células a todos aquellos que estaban insertándose en la dinámica del nuevo movimiento de revitalización para que fuesen creciendo a la par de según sus necesidades. Una vez que iban creciendo, los insertaba a la dinámica social, los insertaba a los movimientos de santidad, los insertaba a sus iglesias para que siguiesen desarrollándose. Creo que esta estructura fue fenomenal porque le dio todo el auge al movimiento wesleyano para que siguiera extendiéndose y creciéndose. Los jóvenes calvinistas deberían estructurarse, es decir, reunirse periódicamente en velas de ayuno, en velas de oración, en compromisos sociales, evangelísticos, insertarse en la dinámica religiosa de sus propias congregaciones para tratar de ayudar a sus propias congregaciones a salir del letargo espiritual. Hansen habla en su libro acerca de un adventista que fue tocado en los movimientos de Passion, de John Piper y todo este movimiento musical que se gestó justamente en la década de 2010, 2011, y habla de que él como adventista, habiendo abrazado los principios del calvinismo, regresó a su iglesia adventista, es decir, no se volvió al calvinismo, no se volvió a ninguna iglesia reformada. Cuando le preguntaron por qué hacía esto, él dijo porque tengo que ir a ayudar a los míos, ¿no? Y en este sentido, el calvinismo podría ayudar insertándose en sus propias denominaciones, tratando de revitalizar las personas dentro de sus propias denominaciones. Lamentablemente, cuando se intentó hacer esto, muchos jóvenes terminaron dividiendo sus congregaciones, dividiendo grupos, porque el celo estaba tan fuerte y tan infundado que lamentablemente no desembocó en nada positivo, lo cual habla justamente de una poca ampliación de miras. Los jóvenes calvinistas deberían tener una perspectiva más amplia de la iglesia y entender que las expresiones cristianas pueden ser tanto o más sólidas que ellos, y que el calvinismo puede sumarse a estas expresiones cristianas con el fin positivo de revitalizarlas y no combatirlas o condenar, lo cual habla de la identidad. Aunque es sumamente reconfortante tener un sentido de orientación que te indique el camino por el cual debes de transitar, esto en algún momento también debe irse superando y mesurando para que Calvino no termine usurpando en la ética tácita abierta al propio Cristo, porque fue común escuchar en el inter de este avivamiento que ciertos jóvenes, como vuelvo a decir, estaban en la jaula, es decir, que para ellos no existía otra cosa que Calvino, que el calvinismo, lo que limitó obviamente su identidad a Calvino y con el tiempo los anuló o las atomizó, privándolos de conocer la gran riqueza del propio cristianismo y mostrándolos como fanáticos en vez de como personas que tenían una fe sincera. Las redes sociales han servido para promover una interacción más amplia del pensamiento de las personas, y en ese sentido, usando las redes sociales, es que un metodista wesleyano te dice a ti, joven calvinista, no dejes que tu celo y deseo por revitalización de la iglesia muera. Encausa tu vida de forma correcta y serás un instrumento honroso en manos del Señor. ¿Qué dices? Vamos por el segundo round.